Anatomía de un mito. Parte tercera. Capítulo 6. La lucha de los magos. Período entre 7 de junio de 1920 al 13 de agosto de 1921. Parte 2. En septiembre de 1920, Gurdjieff se sintió suficientemente bien establecido en Constantinopla como para reintentar su Instituto para el Desarrollo Armónico del Hombre, superando dificultades tan grandes como la de Tbilisi, pero esta vez sin el ministro Lashkishvili bajo la manga. Gurdjieff descubrió y rentó una especie de conejera en el número 13 de Abdullatif Yemenesi Sokak, cerca de la Torre Gálata. Excepto por su cercanía con el Melnahanesi de los derviches giratorios, el lugar no era nada especial. La calle, nombrada en conmemoración con el buen Abdul, el impertérrito vendedor de encajes, pañuelos y chinelas, era una oscura y maloliente barranca llena de casas de madera cuya aguda verticalidad parecía burlarse de la profesión de sus ocupantes. Gurdjieff instaló una pizarra de avisos e imprimió un prospecto que contenía algo para despertar la curiosidad y algo para ofender a casi todos. Los jueves y domingos por la noche Gurdjieff daba conferencias en ruso, griego, turco o armenio, según la audiencia. ¿Cuál es el defecto esencial de la ciencia contemporánea? Gurdjieff lo señalaría. ¿El alma es eterna? ¿Existe la libre voluntad? Gurdjieff lo explicaría. Su estilo tenía una textura extraña, alguna penetrante alusión a Kant, Freud o a Einstein, que estaban de moda. Era a continuación deliberadamente socavada con alusiones a la ciencia de los venenos, entre comillas, o a la adivinación. Detrás de la aparente crítica discursiva de la hipnosis, el magnetismo, el faquirismo, la magia, la prestidigitación, el arte sagrado, el emocionalismo, latía el pulso de sus ideas tremendamente profundas. Pero ¿hasta qué punto deseaba realmente proyectarlas? Quizás le faltó a su voz una fracción para llegar a la, entre comillas, entonación plenamente manifestada, o quizás sus negros ojos carecían de su acostumbrada cuota de ardor. No podemos contestar, por supuesto, pero por cierto, comparado con Petrogrado y Tbilisi, el Instituto de Constantinopla probó ser un hueco. No obstante, Gurdjieff intensificó su trabajo con el viejo grupo de seguidores. A 3 puertas del número 13 en el Gran Rabinato consiguió una austera sala para realizar sus danzas sagradas, y allí, sobre el apropiado marco de azulejos negros y blancos, se renovó la lucha de los magos. El argumento del ballet nos muestra algunos cuadros de los ensayos en Yemenensi Sokak. La silla tipo trono del mago blanco estaba enmarcada por el eniagrama y las 6 filas de las bailarinas se entrecruzaban de acuerdo con la dinámica de su hexágono interior. Dominaba el orden y la pureza. Los participantes no tenían que trascender su humanidad, sino llenarla con luminosa atención. Y si bien Gurdjieff se movía a veces entre ellos con gracia felina, o bien mostraba algunas partes, se arrodillaba como un gran planeta que se oculta tras el horizonte. En general presenciaba las funciones y emanaba sus exigencias a través de una quietud icónica. Las danzas de los alumnos del Mago Negro eran llamativamente contrastantes. Ellos pavoneaban con espasmódica angularidad y mutua hostilidad y escarnio. Se ve a los alumnos
contorsionarse en movimientos convulsivos. Algunos se debilitan y hasta caen a medida que proceden. Los movimientos se hacen cada vez más violentos y terribles. Ninguna de esas danzas negras ha llegado hasta nosotros, pero se presiente en ella un abundante expresionismo libidinal. Gurdjieff, cosechando altercados y fomentando problemas, aportaba su propia contribución a la negatividad esencial de estos ensayos, y su lenguaje en esas ocasiones hubiera hecho sonrojarse hasta el mismo Lenin. Eso nos cuenta Denis Saurat. Dado su dualismo maniqueísta, en una mente al menos surgió una pregunta importante. ¿El maestro de danzas era un mago negro o un mago blanco? Si bien la tendencia moral del argumento se alineaba sin ambigüedades del lado blanco, Piotr Uspensky estaba convencido solo a medias. Y Bennett dijo: el señor Gurdjieff es un hombre extraordinario. Sus posibilidades son mucho mayores que las de otras personas como nosotros, pero también pueden ir por el mal camino. Y creo que ahora está pasando por una crisis cuyo resultado ninguno de nosotros puede prever. La mayoría de la gente tiene muchos yoes. Si estos yoes luchan entre ellos, no habrá grandes daños, porque son débiles. Pero en el caso del señor Gurdjieff, solo hay dos yoes. Uno muy bueno, el otro muy malo. Creo que finalmente el bueno vencerá, pero mientras tanto es muy peligroso estar junto a él. Esto nos dijo Bennett. Cuando en octubre de 1920 el instituto abrió formalmente sus puertas, Ouspensky se retiró a Príncipe. Personalmente no había tomado parte de las danzas sagradas, pero continuaba bailando con él el largo y angustioso vals de la duda. En el tranquilo y oscuro rincón del gran rabinato, inadvertido por los grandes despojos humanos que dejaban su huella cotidiana en la plaza Taksim y la grande Rue de Pera, Gurdjieff llevaba adelante su extraño experimento. La ejecución de las danzas blancas y negras, entre comillas, estaba a cargo de los mismos alumnos, impulsados por Gurdjieff a hacerse conscientes de la alternancia de los elementos de santa afirmación y santa negación en su más profundo interior. El melodrama parodiado del argumento y su forma pantomímica, la cueva oscura, el caldero burbujeante, el pentagrama, los esfuerzos y los murciélagos embalsamados, enmascaraban una moralidad seria y sofisticada. Para Gurdjieff, las costumbres sociales predominantes eran meras propiedades escenográficas de la historia. El drama ético, eterno y auténtico, se desarrollaba en la conciencia y el conocimiento. La plegaria de cierre del mago blanco pone todo el acento moral en el despertar. Señor Creador y todos tus asistentes, ayúdanos a ser capaces de recordarnos a nosotros mismos en todo momento, para que podamos evitar las acciones involuntarias, ya que solo en ellas se manifiesta el mal. Ninguno de los refugiados en Constantinopla consideraba la manifestación del mal como una mera abstracción. Desde 1915, todo el Cáucaso y el Transcáucaso había sido enterrado hasta el cuello en la historia del crimen. 1 millón de tragedias personales atestiguaban el acongojante interjuego de avaricia, nacionalismo y perverso idealismo.
La familia de Gurdjieff había quedado destrozada en la invencible rueda de la estupidez humana. Su padre, Johannes Georgiades, asesinado por los turcos en 1918, estaba enterrado cerca de su jardín de rosas en Alexandropol. Su anciana madre y su joven hermana Sofía Ivanova Kapanadze estaban acorraladas por los bolcheviques en Esentuki, en condiciones de amarga privación. Su hermano Dmitri, detenido y acosado por todo tipo de peligros en Tbilisi menchevique. Tan solo su hermana mayor, Ana Ivanova Anastasiev, con su hijo Valentín y sus 4 hijas, estaba a salvo gracias a que en junio de 1920 se había trasladado a la remota villa de Bayatar, cerca del monte Amara, tierras ancestrales restituidas a la República Dashnak de Armenia. Y no obstante, durante la primera semana de noviembre, el general nacionalista turco Kasım Karabekir Pasha, avanzando hacia el este por Sarıkamış, Kars y Alexandropol, tomó y saqueó Bayatar, asesinando a casi todos sus habitantes, entre ellos a la hermana de Gurdjieff, su esposo y sus hijas. Solo Valentín escapó, uno de 30 sobrevivientes de una villa de 400 habitantes. Con qué rapidez estas penosas noticias llegaron a Gurdjieff no sabemos, pero el telegrama solo confirmaría su abominación de la guerra. ¿Será posible que ese proceso no les haya parecido nunca como el más terrible de todas las plagas que puedan existir en el universo entero? Eso dice Belcebú en su tomo 3. Pera, a muchos kilómetros de la sangrienta arena, estaba llena de lisiados de la guerra. El 16 de noviembre de 1920, mientras Gurdjieff cruzaba Kadıköy en uno de los pequeños ferries, encontró el Bósforo atascado por 126 barcos, en los que el barón Piotr Nikolavich Wrangel había arrojado de Crimea a los últimos remanentes destrozados del ejército ruso del sur. La mayoría de estos 145.693 nuevos refugiados rusos que desembocaron en la Mar Morea, costa de Constantinopla, estaban exhaustos física y moralmente y desesperados por dinero. Cuenta Gurdjieff: la joven dama había venido a verme con un hombro dislocado y el cuerpo cubierto de esquimosis. Mientras le examinaba el brazo me contó que su marido la había golpeado porque no quiso venderse a un buen precio a un judío español. Con ayuda de los médicos Viktorov y Maseovich, puse el hombro como pude en su sitio y ella se fue. Eso nos cuenta en Encuentros con hombres notables. Gurdjieff, el buen samaritano. Gurdjieff, el desinteresado benefactor de incontables Solovievs y Viviskayas, estaba invadiendo al médico hipnotista, estrictamente profesional. La voluntad de Dios no llega hasta los hombres dormidos, pero Gurdjieff al menos podía tratar de aliviar el dolor y transmitir cierta esperanza. Quizás en ningún otro sitio como en Pera, donde recibió el golpe de la muerte de su hermana, sufrió tanto por el caos interior y exterior del hombre. Si bien sostenía firmemente que en la base de la desolación humana hay un imperativo planetario, agregó una amarga nota al pie al expresar que la capacidad de raciocinio de los gobernantes y, entre comillas, poseedores de poder, solo había llegado al nivel de mira, ya sabe distinguir papá de mamá. Y eso lo dice en Belcebú, tomo 3.
La noche de un miércoles de principios de enero de 1921, Gurdjieff fue a cenar al palacio de Kuruchesme. Su anfitrión, el príncipe Mehmed Sabaheddin, estaba ligado a las ideas de los, entre comillas, poseedores de poder por lazos de parentesco, la más azul de las sangres, solo adulterada por el alcohol. Fluía por sus venas. Era bisnieto del sultán Mahmud II, nieto del sultán Abdul Mejid y sobrino de Abdul el Condenado y de Vahdettin, el actual sultán marioneta. De todos los conocidos de Gurdjieff en Constantinopla, quizás no haya uno tan jactancioso y de tan singular apariencia, carácter e historia como este, Mehmed Sabaheddin, oscuramente amparado por el deslucido esplendor imperial de su sala con ventanal al Bósforo, posando una y otra vez para su fotógrafo, vestido con levita y fez, diminuto, delgado y débil. Daba la impresión de un refinamiento demasiado delicado para esta tierra. Poseía o parecía poseer un halo especial de ecléctica espiritualidad. Educado como musulmán pero orientado hacia el budismo, a menudo confiaba tímidamente a los europeos que sólo había encontrado consuelo en la contemplación de Jesús, pero que a pesar de haberla hallado allí, no fue siempre donde la buscó. Esto nos cuenta Bennett. Igual que Gurdjieff, Sabaheddin había sentido un llamamiento, pero en una dirección diferente. Desde su temprana juventud había buscado el sentido de la vida y finalmente, cuando llegó a sus manos Aquí tiene la superiorité de anglo-saxón de Edmond de Molin, sintió que sus plegarias pidiendo orientación habían sido escuchadas. Se sumió inmediatamente en las aguas oscuras de la política revolucionaria. Fundó la Sociedad de Iniciativa Personal y Descentralización Administrativa. Durante 2 décadas de la sanguinaria desilusión soñó con servir a su país, preferiblemente como sultán reformista o gran visir, pero como un duende otomano sin dejar huellas se había movido entre Constantinopla, Ginebra, Berlín, París y Atenas, de conferencia en conferencia de todas las camarillas políticas. En 1908, astutamente había traído desde París los restos de su padre para enterrarlos en Eyüp. Había establecido cínicas alianzas y utilizado los servicios de varios matones étnicos. En 1913 se había deslizado fuera de Turquía, mientras en ausencia era sentenciado a muerte por conspirar en el intento de asesinato del gran visir Mahmud Sefker. A pesar de una odiosa orquestación de, entre comillas, iniciativa personal, todos los caballos del rey y todos los hombres del rey no podían restaurar al príncipe Sabahuddin en Constantinopla. Esto nos cuenta Arnold Toynbee. A veces sus brillantes ojos se llenaban de lágrimas y en impecable francés confesaba que la Santa Virgen era para él una realidad tan viviente como Jesús, el Hijo de Dios. Así nos lo dijo Bennett. Gurdjieff no era el único huésped del príncipe ese miércoles por la noche. También había un sitio destinado al capitán John Godolphin Bennett, de 23 años, y su compañera Winifred Alice Beaumont, de 47. En esa disposición había una rara coincidencia, una ironía inconsciente y una ignorancia general. Como jefe de la oficina B de la inteligencia militar, el joven capitán Bennett
estaba a la pesca de un ruso muy peligroso, el agente secreto George Ivanovich Gurdjieff. Esto lo cuenta Bennett en su libro Gurdjieff haciendo un mundo nuevo. Pero no pareció haber registrado el nombre. Gurdjieff no estaba enterado del adverso expediente que descansaba en el despacho de Bennett en los cuarteles militares, y tampoco sabía que la señora Beaumont acababa de poner a disposición de Ouspensky una sala en su casa de Enmatska para realizar reuniones por la tarde. Ni Bennett ni la señora Beaumont imaginaban que Ouspensky estuviera remotamente conectado con Gurdjieff. Y el príncipe no sabía cómo llegar a Sultán. En medio de estas peculiares circunstancias, Gurdjieff produjo una impresión deslumbrante. Nunca antes, musitó más tarde Bennett, había tenido este sentimiento de ser comprendido mejor de lo que yo mismo podía comprender de mí. Dado que hasta la misma vida social de Gurdjieff tenía un propósito consistente, ¿por qué destinaba parte de su tiempo a Sabajeddin? No para intercambiar vacuidades teosóficas, no para solicitar fondos, ya que el príncipe carecía de ellos, no para sacar ventaja de los dones políticos del príncipe que, en ese ámbito, estaba completamente dejado de lado y era ignorado por los poderes de Ankara y de la Puerta Sublime. Su mesa era, por cierto, muy famosa por la excelencia de su cherk, que es tawuk, pechuga de pollo en salsa de avellanas. Pero Gurdjieff podía preparar esa exquisitez él mismo y aún mejor. Quizás la explicación nos está mirando de frente. Por el proyecto inminente de emigrar hacia Occidente, Gurdjieff simplemente necesitaba más datos de Inglaterra, Francia y Alemania, de personas inteligentes que hubieran vivido allí. Gurdjieff acababa de recibir una carta de Jacques Dalcroze en la que le proponía iniciar su trabajo en el Centro Internacional para la Méthode Rhythmique, cerca de Dresden. La posibilidad de poner en escena la lucha de los magos en Hellerau, en las elevadas columnatas del Bildungsanstalt, con su enorme escenario y sistema de iluminación único en el mundo, era muy tentadora para Gurdjieff. La generosa invitación de Monsieur Jacques se debía a una relación cultural anterior a la guerra en la que, dice, por los corredores del Anstalt se veía una irónica pareja, la figura alta y delgada de Salzmann, caminando lentamente, junto a la pequeña y redonda figura de Dalcroze, que trotaba rápidamente para llegar a una clase con una pila de manuscritos bajo el brazo. Por su parte, en 1915, Dalcroze se había refugiado en Ginebra y deploraba las condiciones de posguerra de Sajonia. Gurdjieff, en cambio, evidentemente se mantenía impertérrito ante la idea de posibles nuevos eventos sangrientos en Alemania y hasta podía prever ventajas en la extraordinaria inflación que ésta sufría. No fue voluntad de ir lo que le faltó, sino los fondos y las visas indispensables para atravesar Bulgaria, Serbia, Grecia, Hungría, Checoslovaquia y llegar a Alemania. Y tuvo que esperar el tiempo oportuno. Con toda seguridad, el ritmo fundamental de Gurdjieff podía llegar a transformarlo en un misterio biográfico insoluble. Pero hacia fines de la primavera y principios del verano comenzó a moverse en un tempo más lento. Sucedió que gradual pero inexorablemente, mientras el sol se hacía cada vez más fuerte,
El Instituto de Constantinopla se iba evaporando. El siempre inconsciente interés popular mermó y se desvaneció. Diletantes europeos como Alphonse Paquet, Boris Murayev, John G. Bennett y Winifred Beaumont solo visitaron Yemenesi Sokak una vez y como observadores. Ouspensky se mantenía distante. Olga de Harman se enfermó. Madame Stonehart estaba descontenta. Y si bien el resto del núcleo ruso hubiera saltado a través de aros de fuego por Gurdjieff, él se abstuvo de imponerles esa prueba. El irritante viento caliente, con su carga de fino polvo de estiércol, transportaba el murmullo de palomas indiferentes, el traqueteo de tranvías y la sorprendente obscenidad de ciertos soldados británicos. Las reliquias muertas de la ciudad agregaban el sentimiento de la inutilidad e ironía de la historia. A mediados de mayo de 1921, Gurdjieff cerró el Instituto de Pera y se embarcó para Citera. La isla de Prínquipo, cercana a Constantinopla, estaba llena de preciosas libélulas que emergían y se internaban en las bugavillas papeleras. Un alegre carruaje amarillo alquilado en la escollera llevaba a Gurdjieff y a Madame Ostrowska por la bella ciudad colina arriba, desde donde se veían los toscos pañuelos de los campesinos hasta los dulces y aromáticos bosques de pino. Se internaron en la villa de un payá con vistas al Mármara. En este lugar edénico se desarrolló una riña violenta entre Gurdjieff y Ouspensky por la fidelidad de Madame Ouspensky. Un día o dos antes, nos cuenta Bennett, Piotr Ouspensky había casi concluido sus asuntos en Turquía. El 14 de mayo de 1921 había recibido un telegrama que decía: profundamente impresionada por su libro Tertium Organum, deseo encontrarme con usted en Nueva York o en Londres. Pagaré todos los gastos. Lo enviaba Mary Lillian, Lady Rothermere, esposa del magnate de los periódicos, quien, aunque principalmente utilizaba su elevada posición mundana y su vasta riqueza como lubricante de la vida, no era ajena a las aventuras del espíritu. Ouspensky, que contaba con los sabios consejos del capitán Bennett y se veía ahora favorecido con el patrocinio de la dama, emprendió la búsqueda de los documentos necesarios para viajar a Londres. 4 visas rápidamente expedidas por la embajada británica: la suya, la de Madame Ouspensky, la de Lenotchka Savitsky y la de su marido. Pero, ¿se utilizarían las 4? El hecho es que la invitación a Hellerau recibida por Gurdjieff y la invitación a Londres por Ouspensky habían precipitado una intensa lucha que se centraba cada vez más en Sofía Grigorievna. Un curioso paralelo nos invita a reflexionar. En el lenguaje del drama, la lucha de los magos es una competencia por el alma de la bella Zainab. Pero Sofía Grigorievna estaba lejos de ser Zainab en belleza y en pureza virginal. Además, los personajes Gurdjieff y Ouspensky también son problemáticos si los pensamos como magos contrincantes. ¿Podrían ser ambos blancos al mismo tiempo? Ciertos críticos eminentes pensaron así, diciendo: Gurdjieff tenía esta blancura levemente matizada. Nunca dejó de jugar con todos los colores de la vida. Por ello los necios vociferaron contra él.
Ouspensky, que era un filósofo, trató de permanecer en la blancura que había descubierto. Esto lo dice Lisel Raymond en La vida en la vida. Sin embargo, Gurdjieff siempre vestía de negro en los ensayos del ballet. En Creta, mucho tiempo atrás, había pasado por el griego negro. Y en Ashgabat había respondido instantáneamente cuando alguien lo llamó ¡Ah, demonio negro! La percepción de Ouspensky de que Gurdjieff, de principio de los años 20, era alternativamente mago blanco y mago negro, es pura herejía a los ojos de la posteridad espiritual. Suena como una verdad olvidada y subversiva. Gurdjieff mantuvo la puerta abierta para Ouspensky hasta el último momento, pero Piotr Damjanovich era inflexible. Decía: me parecía imposible organizar nada de este género en Alemania, y en cuanto a mí, ya no creía poder trabajar con Gurdjieff. Nos cuenta Ouspensky en fragmentos de una enseñanza desconocida. Un plan subrepticio se estaba formando en la mente de Ouspensky. Partiría hacia Londres no como alumno de Gurdjieff, sino como, entre comillas, un espíritu similar. Así publicaría las ideas del trabajo en un libro titulado Fragmentos de una enseñanza antigua. Aparentemente, el autor de Tertium Organum no podía seguir existiendo a la sombra de Gurdjieff y trataría de llevarse consigo a Madame Ouspensky. Ouspensky poseía una mente de singular lucidez. Si no hubiera razonado con su mujer durante 3 meses en Prínquipo, quizás la hubiera retenido. Pero Sofía Grigorievna, desde una ciudadela de inexpugnable oscurantismo, venció el asedio de la lógica suprema de su esposo. Y nos dice Bennett: no pretendo comprender a Georgi Ivanovich Gurdjieff. Para mí, él es X. Lo que sí sé es que es mi maestro, y no soy quien para juzgarlo, ni me es necesario comprenderlo. Nadie sabe quién es el verdadero Georgi Ivanovich, porque se oculta de todos nosotros. Es inútil que tratemos de entenderlo, y me niego a discutir acerca de él. Así dijo Bennett. Cuando en agosto de 1921 Ouspensky partió para Londres, finalmente lo hizo solo. Madame Ouspensky permaneció con toda su familia al lado de Gurdjieff. Casi simultáneamente aparecieron las visas alemanas, y justo a tiempo. En Pera, el, entre comillas, sombrero flexible e imperante se había terminado, y cada día se hacía más popular el fez. Varias señales convencieron a Gurdjieff del recrudecimiento amenazador de la xenofobia turca. En vista de que en esos tiempos las elucubraciones de los jóvenes turcos exhalaban ya un olor inquietante, decidí salir del lugar con los míos antes de que fuese demasiado tarde. Esto nos cuenta Gurdjieff en Encuentros con hombres notables. Reunió rápidamente los fondos necesarios y se arregló para recuperar y vender ventajosamente el barco que un año antes había obtenido en un pago por curar a la muchacha griega. De la indignada Madame Steinhardt tomó prestados y empeñó un par de pendientes muy valiosos y solicitó un modesto complemento a Thomas de Harman. No olvidó tampoco a los alumnos que no viajarían, restableciéndolos en Kadikoy, donde desgraciadamente cayeron por un agujero de la historia y nunca se volvió a oír hablar de ellos. Ya nada lo detenía. Era tiempo de cerrar los jardines del este.
El sábado 13 de agosto de 1921, Gurdjieff reunió a su gente en la estación Sirkeci. En la hirviente plataforma compró un mercachifle, una bolsa de carne de oso. Gracias a ti, Thomas, puedo comprar esta carne para nuestro viaje. Y luego la olió con un fastidio y la arrojó lejos. Eso nos cuenta Thomas de Harman en su libro Nuestra vida con el señor Gurdjieff. Confundido entre la muchedumbre, una vez más, el Instituto para el Desarrollo Armónico del Hombre subió al tren. Sonó el silbato. Las ruedas comenzaron a moverse y un mago, blanco o negro, según lo decida la historia, comenzó a avanzar velozmente hacia el oeste en un vagón de carga. Finaliza el capítulo 6 de la parte tercera, La lucha de los magos, periodo que abarca 7 de junio de 1920 al 13 de agosto de 1921.